Vamos a seguir con la doctrina secreta, con la pregunta número 14. La tercera raza se convirtió en el Vahan, o vehículo, de los señores de la sabiduría. Y creó los hijos del yoga mediante el Kriya Shakti. Los creó a los santos padres, ancestros de los antepasados. Hemos comprendido ya la primera y la segunda raza de alguna manera. Breve. La primera eran de Chaya, de sombra, la primera raza, mediante el reflejo. Mediante el reflejo se producía la concepción. La segunda raza nacían del sudor. Es decir, que cuando se producía el reflejo en el mundo de fuera, en la objetividad, porque la objetividad como la vemos nosotros es diferente de la objetividad vista desde los planos superiores. El reflejo del séptimo plano es hacia el sexto plano. El reflejo desde el sexto plano es hacia el quinto. Así hay principios reflectores diferentes por medio de los cuales se forma toda la creación. Este principio reflector se llama Soma o principio lunar. De modo que la energía cósmica, cuando se refleja, se produce la primera raza. Así entendimos la historia de Sanya, Chaya y la del Sol. Una vez producido el reflejo, se produce el deseo, surge el deseo. Cuando ocurre, eso ocurre como un proceso de involución. Así se producen los seres nacidos del sudor. Y ahí tenemos la historia de Kandu, de Kamalochini, Pramalochini, también el nacimiento de Marisha, el que produce o causa el sudor, pero el sudor no como nosotros lo entendemos, sino todo un proceso del nacimiento de un alma, si somos capaces de entenderlo. Cuando el alma aterriza para encarnarse sobre la cabeza, aterriza sobre la cabeza de una persona, se produce un reflejo por medio del cual nos viene a la persona un pensamiento de que vamos a tener un hijo. Eso es lo que hace que se produzca el correspondiente deseo y ese deseo produzca secreciones, de modo que la llama original que se ha reflejado, una vez producida o enviada, los detalles ya se hablaron en las clases anteriores, pues a ese proceso de envío es lo que se llama nacido del sudor. Ese sudor luego se consolida y se convierte en huevo, el vientre. Sí.
se cae en forma de huevo. Igual que los fluidos se segregan, se consolidan en forma de cuello y luego de distintas extremidades. También os sugiero que os sentéis con cualquier médico para aprender el proceso que ocurre el primer mes, el segundo mes del embarazo, el tercer mes de embarazo, el cuarto mes hasta el séptimo mes. Todos estos estadios se pueden relacionar también con la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta razas. Así hemos de conectar las cosas. Si se comprende, comprendemos el entero proceso de la creación. Ahora, referente a la pregunta 14, la tercera raza se convirtió en el vehículo de los señores de la sabiduría. Creó hijos de voluntad y de yoga mediante el Kriya Sakti. Los creó los santos padres, los ancestros de los arhats. ¿Puede usted explicar el significado de Kriya Sakti y su importancia para la tercera raza? La tercera raza tiene que ver. Kriya Sakti significa el poder de la acción. Hemos visto la tercera raza en acción en la historia de Daksha. Daksha es el representante de la tercera raza, el que comenzó a actuar, que llevó a cabo un sacrificio como los devas, pero paralelo a la creación, no en sintonía con la creación. Pero el mismísimo hecho de su capacidad de actuar se llama Kriya Sakti. De modo que él realizó el trabajo con ayuda de las inteligencias dentro de él, que tienen que ver con la segunda raza, porque cada raza sucesiva tiene sus raíces en la raza precedente. ¿Cuál es la importancia de Kriya Sakti con respecto a la tercera raza? La tercera raza la podemos relacionar también con el tercer rayo. El tercer rayo es inteligencia activa. El segundo rayo es conocimiento y sabiduría. El primer rayo es voluntad. De modo que rayo o raza, sus cualidades son las mismas. La primera raza, las llamas. Llamas ardientes de voluntad. La segunda raza, el conocimiento. La tercera raza, inteligencia activa. Esta inteligencia, pues, manifiesta la voluntad, así como el conocimiento. Tiene que haber voluntad para la acción. Y tiene que haber conocimiento para actuar. Y también tiene que haber, pues, acción. Ese es el triángulo fundamental. Estos son los Vedas básicos o fundamentales según otra terminología. La gente que no tiene voluntad no actúa, no hace. La gente que tiene voluntad pero no tiene el conocimiento no puede actuar correctamente. La gente que tiene voluntad y conocimiento pero que no actúa no sirve de nada. De modo que estas tres cualidades, voluntad, amor y luz,
constituyen la base, voluntad, amor y luz, o voluntad, conocimiento y actividad inteligente. Así se las llama. Ese es el triángulo fundamental, lo básico que forma las razas sucesivas. La acción sigue pues al conocimiento y a la voluntad. Cuando tenemos voluntad de hacer, cuando tenemos conocimiento de hacer, o para hacer, el paso siguiente es actuar. Si uno no tiene voluntad, no puede actuar. No hay conocimiento, uno no puede actuar apropiadamente. Daksha, que pertenece a la tercera raza, tenía la voluntad, el conocimiento, pero también había desarrollado el ego, la consciencia individualizada, que se separó a sí misma del centro de consciencia. El nacimiento de un centro es la separación de una consciencia de la consciencia. Cuando hacemos un punto sobre un papel, ese punto es algo distinto del resto del papel. Por eso, a eso se lo muestra o representa al alma humana. Es una consciencia separada dentro de la gran consciencia. La consciencia total está representada por la circunscripción del círculo. El punto está relacionado con el alma individual y ha de relacionarse a sí misma con la consciencia total. Si se relaciona, entonces es una pi, la letra pi. Por eso la relación entre el centro y la circunferencia recibe el nombre de pi. Ya. Pi es la sabiduría. La sabiduría los conecta. De modo que el hombre de tercer rayo estará conectado con la voluntad del Padre solo mediante la sabiduría. Por eso la relación entre el centro y la circunferencia se le llama pi, y pi es la sabiduría. Pi es Vedavyasa en las escrituras índicas. Aquel que sabe, que conoce al Padre, y la relación entre el Hijo y el Padre, ese conocimiento de segundo rayo ya son hijos de la sabiduría. El conocimiento es el reflejo del original a través de la voluntad. Eso es el segundo rayo y también la segunda raza. El que está arriba, mediante la voluntad, se refleja como la segunda raza. Por eso la síntesis y la segunda raza y el segundo rayo siempre están juntos. Los iniciados de segundo rayo están siempre en síntesis. Muchas veces podemos reemplazar la palabra rayo por raza y raza por alma, por rayo, y entenderemos las cosas mejor. La tercera raza es voluntad en acción. Y es buena voluntad siempre que vaya asociada con el conocimiento. Voluntad y conocimiento en acción es el tercer rayo. Voluntad sin conocimiento
era Daksha. De modo que él tuvo que ser, se le tuvo que dar ciertos ajustes, es decir, se le tuvo que dar el segundo rayo, el conocimiento. Entonces es un buen triángulo básico, bien construido. Por eso vemos que la tercera raza se convirtió en el vehículo de los señores de la sabiduría. Los señores de la sabiduría están representados únicamente a través de la acción. Un hombre, una persona que tiene muchísimo conocimiento, pero no actúa, no está en acción, ¿de qué le sirve ese conocimiento? No sirve de nada. Si somos el mejor cocinero, pero no cocinamos, ¿de qué sirve? Conocer no es suficiente. El conocer necesita como vehículo de la acción. La acción sin conocer o sin saber no sirve de nada. Estos son los dos aspectos importantes: conocimiento y acción, empujados por la voluntad. Así, la tercera raza se convirtió en el vehículo de los señores de la sabiduría. Pero ¿cuándo se volvió así la tercera raza? Después del arreglo que se produjo en Daksha. Antes de eso, antes de ese arreglo o iniciación por parte de Daksha, Daksha actuaba simplemente con el poder de la voluntad, pero sin conocimiento. Es decir, que los señores de la sabiduría no se expresaban a través de él. Por eso es nuestro principal progenitor, y nosotros también llevamos a cabo mucha voluntad sin conocimiento. ¿Y cuál es nuestra iniciación? Igual que la cabeza de Daksha fue transformada hasta que se volvió creadora y generadora. Esas fueron las palabras utilizadas en la historia de Daksha: creadora y generadora. Entonces, cuando se da el conocimiento, se convirtió en una fuerza creadora y generadora. Eso es lo que significa los vehículos de los señores de la sabiduría. Entonces ello creó hijos de la voluntad y del yoga. Esa es la belleza. En la tercera raza está la culminación de la voluntad de la primera raza, del conocimiento de la segunda raza. Entonces, que lo que se produce en el tercer rayo o tercera raza es una síntesis del 1 y el 2, de la primera y de la segunda. Cada generación sucesiva es una síntesis de las generaciones precedentes. Así ocurre. El padre y la madre, ambos están representados en el hijo. Algo parecido a la madre, algo parecido al padre, algo parecido a la madre está presente en el hijo. Y el hijo es más refinado que el padre en su aspecto masculino y tiene también las energías de lo femenino.
Por eso el hijo es una buena presentación de los padres. De modo que una vez al primer rayo se le llama rayo masculino, al rayo segundo se le llama rayo femenino, al tercer rayo es masculino y femenino bien equilibrado en él, es decir, voluntad y conocimiento bien equilibrado en él. Así surge el tercer rayo o la tercera raza. Y esos son seres que están en acción. De modo que creó a los hijos de la voluntad y el yoga. Y los creó a los santos padres, ancestros de los arhats. Esta es una raza que consta de una especie de maestro y gobernante juntos. Un maestro que es gobernante, un gobernante que es maestro. Porque el primero y el segundo rayos están bien sintetizados. Así tenemos historias en el Bhagavata en relación a los reyes iniciados que siguieron trabajando y creando en la creación con el conocimiento y la voluntad demostrados, conocimiento y voluntad demostrados en acción. Esa es la raza que dio nacimiento a la cuarta raza. Entonces se necesita explicar ese pasaje y creo que ahora os quedará claro. La tercera raza se convirtió en el Vahan, en sánscrito el vehículo. Vahan, de ir, el vehículo de los señores de la sabiduría. Creó los señores de la voluntad y del yoga mediante el Kriya Shakti. Los otros dos nombres en sánscrito, igual que el tercer rayo cósmico, es Kriya Shakti. El primer rayo cósmico, anotad, es Icha Shakti. Icha, I-T-C-A. Icha Shakti. Y otra palabra, Shakti. S-A-K-T-I. ¿De acuerdo? Y al segundo rayo se le llama Jnana Shakti. Gnana se convirtió en Jnana como Kanan, Jnana, Knana, que es conocimiento. Había un lugar en Israel llamado Cana, la tierra de Israel. El nombre relativo a la tierra de Israel en los tiempos antiguos era Iknana, Canaán. Y también fuimos nosotros allí, hemos estado allí, estuvimos allí, el grupo, ese monte de la transfiguración, donde Jesús visitó a Abraham, Moisés y Elías. Transfiguration, Mount of Transfiguration, Tabor, el monte Tabor. Era en la original la tierra de Canaán. Lo leen como K-A-N-A-N, Canaán. La tierra de Canaán, pero Kenan, Jnana es conocimiento.
Así que Jnana Shakti, que es el segundo rayo, y el tercer rayo o raza sería el Kriya Shakti. Así que el tercer rayo tiene ya dentro de él el triángulo primordial. Ahora bien, en la cuarta raza este triángulo se refleja. Por eso cuando un triángulo se refleja, tenemos un rombo. Un triángulo superior que se desdobla o despliega, entonces aparece un segundo triángulo inferior y parece como un rombo. De modo que la cuarta raza es un descenso a partir del triángulo primordial. Y a partir de ahí la historia es diferente. En una historia de 7 rayos, el punto medio es 3,5. Nosotros tenemos pues el reflejo del triángulo en nosotros. El triángulo está representado por los 3 centros superiores. Y su reflejo se refleja en los 3 centros inferiores. Los 3 centros superiores son Shambhala o Sahasrara, el centro de voluntad, el coronario, y luego el centro de Ajna, y luego el centro del corazón. Esos son los 3 centros superiores. Los 3 centros inferiores son el plexo solar, el centro sacro y el centro de base. Este es el triángulo inferior. Este triángulo inferior y el superior están conectados por el cuarto centro que se llama centro laríngeo. El centro laríngeo es la especialidad de la cuarta raza. La palabra es la especialidad o facultad de la cuarta raza. Hasta la cuarta raza no había palabra, no había habla. Era todo clarividencia, clariaudiencia. Cuando se reflejó, adquirimos todo esto del ojo físico, la palabra física vocal, de modo que a partir de la cuarta raza es todo reflejo. De modo, hasta la tercera raza era solo la mente. A partir de la cuarta es un reflejo de los 3 primeros rayos. Toda la actividad es la actividad del triángulo. Cuando se refleja, la voluntad se convierte en deseo personal. El conocimiento adopta la forma de conocimiento emocional. La actividad inteligente se convierte, cuando se refleja, en actividad egoísta. Estos son los 3 del triángulo inferior. De modo que a partir de la cuarta raza comenzamos a introducir o desarrollar la actividad reflejada del original. Y este reflejo tiene también su deflexión. La de la deflexión se explicó con una teoría sencilla de apretar un lápiz o un bolígrafo, meterlo en un vaso de agua y
desde la superficie del agua, nos damos cuenta que el lápiz o el bolígrafo está torcido, distorsionado, cuando lo miramos. De modo que el reflejo de la cuarta tiene sus deflexiones. No es tal como es, sino que el principio reflector también se convirtió en un principio deflector. Antes de eso no era así. Se les llama también los estadios de la luna, los estadios del soma. Así, la creación entró en un estado de degeneración. La primera mitad de la cuarta raza no era tan deformada, tan deflectiva, porque hasta 3,5 es el punto del medio. La segunda mitad comenzó a ser más deformada. La segunda mitad produjo además ciertas distorsiones antes de que nos estableciéramos en la cuarta raza. Vamos a pasar ahora a otras preguntas. La número 15. La segunda evolucionó a los seres nacidos del sudor. El sudor creció, sus gotas crecieron y esas gotas se volvieron duras y redondas. El sol las calentó, la luna las enfrió y las moldeó. El viento las aventó, las alimentó, hasta que maduraron. El blanco cisne del voltón de estrellas como ensombreció por completo a esa gran gota. El huevo de la raza futura el hombre cisne Hamsa. De la más tardía, de esta última, el hombre-mujer, el hombre y la mujer, lo femenino y lo masculino juntos. Así dice el pasaje este. ¿Qué pasa, Aurora? ¿Qué dices? Esto ha sido ya parcialmente explicado cuando el sudor se endurece. Lo que se necesita aquí, ¿cuál es el simbolismo del sol que calienta al huevo? El sol, en este caso, representa al principio vital. La luna lo enfrió y lo moldeó, le dio forma. Las energías lunares tienen las energías que moldean o dan la forma. Su efecto es también el de enfriar. El sol calienta, la luna enfría, de modo que ambas corrientes opuestas están en funcionamiento para mantenerlo en acción. El viento lo alimentó, es decir, le suministró la fuerza vital. Para comenzar, la respiración de la madre es la respiración del hijo, hasta que el hijo empieza a respirar por sí mismo. Entonces, poco a poco, a medida que se expresa, se convierte en el principio pulsante que se manifiesta. El principio pulsante manifestado.
Aquí comenzamos a saber acerca del principio pulsante, como la conexión entre las razas superiores y las inferiores, entre los estados de conciencia superiores e inferiores. La conexión es el cisne. En el Mahabharata lo llaman el gran ave, que también se explicó que había nacido de un huevo. El principio del corazón, pues, que pulsa, que está relacionado con el tercer centro, siendo el primer centro Sahasrara, el segundo Ajna, el tercero el corazón. Empieza a expresarse como principio pulsante, que de momento no es distintamente masculino ni femenino, sino que es ambas cosas al mismo tiempo. El niño, cuando nace, es funcionalmente masculino y femenino junto. Porque todavía no se han producido la distinción de los órganos generativos. El niño se convierte en hombre verdaderamente de los 7 a los 14 años y la mujer se convierte verdaderamente en mujer de los 7 a los 14 años. La misma situación, tal como es arriba, así es abajo. De modo que tenemos que analizar lo que somos para comprender verdaderamente cómo fue o cómo era arriba. De modo que los seres se forman como el doble principio de la pulsación. El principio masculino y femenino actúa como el principio doble de la pulsación, que se explica como nuestro latido del corazón. De modo que de él nace la raza futura. Esta es una raza andrógina. En la última parte de la tercera raza, hasta la llegada o aparición de la cuarta raza, eran todos seres andróginos. Es decir, el masculino estaba en lo femenino estaba en lo masculino. No había separación de sexos. Una vez separados, en virtud de su unidad, se anhelan mutuamente entre sí. Cuando dos principios han estado en todo momento juntos, cuando son separados, se anhelan mutuamente. Por eso permanece esta atracción sexual, porque esencialmente éramos uno. Y durante las generaciones se separó. Esto es lo que llamamos el Hamsa, el hombre cisne, que también se le llama masculino, femenino, o hombre y mujer. Todos estos eran nuestros ancestros, nuestros antepasados. No solo ellos, sino que nosotros mismos éramos así en aquel tiempo. Y estos eran seres que tenían un tercer ojo, porque cuando se desarrolla el deseo en la objetividad, las energías flotan hacia abajo. La objetividad de por sí no estaba tan solidificada como lo está ahora. Era todo opaca. En una creación opaca, no se puede extraer nada del exterior. Sino que es toda sintonía con lo que le rodea a uno.
Y lo que les ocurría a los seres les ocurría también paralelamente a las formaciones de los planetas. Cuando el ser humano se volvió físico denso, el planeta se volvió también físico denso. La preparación de los seres, o la formación de los seres y la de los planos de existencia son paralelas. Lo que sabemos de la historia es que cuando solo existía la primera raza, el globo, el planeta, estaba en el estado A. Cuando entró en escena la segunda raza, se convirtió en globo B, en el estadio B. Cuando entró en escena la tercera raza, el globo en el estado C. Y cuando apareció la cuarta raza, ahora este es el globo D. La edad del globo, como la contamos, se refiere al globo D, en su estado D. Las formaciones sutiles de este globo o planeta se cuentan en la astrología esotérica, pero no en la geografía exotérica. La ciencia hoy dice que el hombre tiene 18 millones de años en este planeta. Eso se refiere siempre al hombre de la cuarta raza y nada más. En otro lugar de la doctrina secreta, la Madame Blavatsky dice: cuando hablamos de que el hombre tiene 18 millones de antigüedad, hablamos solo de la cuarta raza. Pero antes de la cuarta estaba la tercera, en la que teníamos un diferente estadio del planeta. De modo que la construcción llamada el planeta y la residencia de los seres del planeta llamados los seres fueron construidos o creados paralelamente. Y todas las historias se contienen en las escrituras sagradas. ¿Cómo las desciframos? ¿A qué pertenece eso? Cuando oímos estos avatares o encarnaciones que se describen en el sistema hindú, el Dios como en forma de pez, Dios en forma de jabalí, Dios en forma de tortuga, Dios en forma de hombre león, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo podemos entender? Todas estas cosas no ocurrieron en este planeta como lo entendemos hoy, como lo vemos hoy, sino que Dios en forma de enano es la primera historia relacionada con este planeta. El hombre físico denso, como lo entendemos. De modo que 4 encarnaciones preceden a este estado. Lo que se describe son 10 encarnaciones en 4 estadios diferentes del planeta. Creo que se estoy confundiendo lo suficiente hoy. 10 por 4 es un secreto. Nuevamente, 10 encarnaciones en 4 estadios. ¿Cuáles son estos 4 estadios? El 1, el 2, el 3 y el 4. Si los sumamos, 1 más 2 más 3 más 4 es 10. Este es un secreto que nos revela muchas cosas relacionadas con los yugas, los manvantaras, y lo divino e inmortal contra lo humano y mortal. Esos son los secretos del 1, 2, 3 y 4.
Y de modo que 1, 2, 3 y 4 son 4 grupos. El 1, el 2, el 3 y el 4 forman un grupo. El otro grupo está formado por el 1, el 3, el 7 y el 10. 1, 3, 6, 10. Ese es otro grupo. 1 más 2 es 3. Así que 1 y 3 son dos grupos diferentes. 1 más 2 más 3 es 6. 6 forma otro grupo. 1 más 2 más 3 más 4 es 10. Así que hay una agrupación, un grupo es 1, 2, 3 y 4. Y hay otro grupo formado por el 1, 3, 6 y 10. De modo que en 4 pasos se incluye a 4 estados. Para explicar eso, Pitágoras dio su década. Un punto solo, un punto doble, un punto triple, o sea, 3 puntos, y 4 puntos, en 4 niveles o líneas sucesivas, formando una forma triangular. Si eliminamos ahora los puntos extremos de ese triángulo, de esa década, tenemos las 7 razas presididas por las 3 razas fundamentales. Eso vuelve a ser de nuevo un secreto. Así él juega mucho con esta década. Es desde luego un tema colateral, pero lo importante para nosotros es que hasta la tercera raza y subsiguientemente hasta la raza tercera, hasta la tercera raza y media, era todo divino. Después, a partir de ese punto, se produjeron distorsiones, es decir, deflexiones debidas al reflejo. De modo que hasta el diafragma la formación es 3 rayos y medio. Después, más abajo del diafragma, está la ulterior historia del reflejo. Y ese reflejo está contenido en la cuarta raza. Es decir, que el resto del reflejo ocurrió al final de la cuarta raza. El hombre del plexo solar, el hombre del centro sacro hasta el y el hombre del plano físico con el Muladhara. Todo esto ocurrió en la cuarta raza. Por debajo del diafragma hay distorsiones o alteraciones. Estas distorsiones también se explican en la doctrina secreta, que nacieron monstruos y muchas otras cosas. Entraremos en eso porque también se hacen preguntas referentes a esto. Cuando entremos en ello lo entenderemos fácilmente. Ahora la pregunta número 16 es: la segunda raza dio nacimiento a la tercera. La tercera estaba separada en 3 divisiones separadas o distintas, consistiendo en seres procreados distintamente. A partir de ahora es procreación y no creación. Y esta procreación se produce de maneras diferentes. Según esa manera diferente de procreación, han nacido al ser diferentes mentalidades de seres. Esto lo explicaré mañana. Os pido
que escuchéis los cassettes de las conferencias si no habéis entendido algo. Cuando si tuviera tiempo y cuando tenga tiempo de hablar de la doctrina secreta, podría escribir todas estas historias de una manera más detallada. Ahora que se ha producido, lo iremos trabajando poquito a poco. Es muy interesante conocer la historia desde su Big Bang, desde su comienzo primero. Desde ese punto, todos nosotros llevamos existiendo, aunque parecemos tan minúsculos y tan frágiles ahora. Tenemos una historia muy enorme a nuestras espaldas antes de convertirnos y de ser lo que somos hoy. De ser simplemente un alma hasta lo que somos es un desarrollo gradual. Porque todo es una precipitación gradual a partir del triángulo original primordial. Y después comenzamos a procrear y a reflejarnos y reflejarnos. Por eso, a partir de la cuarta raza en adelante, estamos o vivimos más en los centros por debajo del diafragma, es decir, empezamos a vivir, a existir en nuestras personalidades y no como nosotros mismos, no como nuestro ser, nuestros antepasados, es decir, nuestros santos padres, los hijos de la sabiduría, eran hijos de la voluntad y del yoga. Nosotros somos ya hijos del yoga una vez que lleguemos al centro del corazón. Para llegar al centro del corazón hay que ir del plexo solar a la laringio y del laringio al corazón. Porque el centro laringio es el fulcro, el fiel, el punto medio. Ya se habló de esto en otro seminario. De hecho, nuestra hermana Ellen Krusman me dijo, el centro laringio está aquí arriba y el centro del corazón está por encima del diafragma. ¿Cómo es que el centro laringio es inferior al centro del corazón si físicamente está más arriba? Y eso lo expliqué en aquel seminario que titulamos Agni, mejor dicho, el seminario sobre Venus. Y dije que a menos que regulemos la garganta y lo hagamos puro, el centro laringio, el corazón no se puede abrir. Por eso todo el discipulado consiste en trabajar con el centro laringio. Ya desde el corazón, en el corazón somos hijos del yoga, en el Ajna somos hijos del conocimiento, un estadio superior del yoga, y en el Sahasrara somos ya hijos de la voluntad, en el que conocemos la voluntad y la acción. Estos estadios superiores son creadores. Por debajo del diafragma es todo procreador. De modo que la parte generativa de Daksha se convierte ahora en la parte procreadora de Daksha. Mientras sigamos siendo personalidades, nuestras acciones serán acciones procreadoras. Estos dos términos son bien utilizados por la señora Blavatsky en el libro Poder generador o generativo y poder reproductivo. Observemos la manera tan apta y tan apropiada en el que ella ha colocado los conceptos
ella no son muy elaborados ni muy analíticos para ser intelectuales, pero son precisos. Es simplemente lanzar la semilla, pero a nosotros nos toca empaparla para obtener el secreto de la sabiduría. Por eso, trabajar con la doctrina secreta como tal produce ya de por sí las necesarias transformaciones. Mañana continuaremos con las demás preguntas. Espero que mañana, tengo la esperanza de que mañana completemos el resto de las preguntas, porque están todas relacionadas. Para que al llegar la luna llena hayamos terminado, aunque sea de manera breve, respondiendo a las preguntas. Eso nos ha de hacer leer acerca de las razas y de los globos. Vamos a intentar hacer así. Gracias. Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Vamos a intentar entrar en 2 meditaciones esta mañana. La número 14 y la número 15. El pensamiento es oro. Yo soy el templo. Yo soy la imagen. Yo construyo el templo. La arcilla es oscuridad. El ladrillo es luz. El templo se funde por la noche y se construye por el día. Esta es una meditación muy, muy esencial para convertir a nuestro cuerpo en un templo y hacer de nosotros mismos la imagen de Dios en ese templo. El corazón es oro. El pensamiento es la expresión del alma. Sin pensamiento it's okay, no? El pensamiento es nuestra expresión. Se oye mucho ruido. Si es oro, es decir, si tenemos pensamientos dorados en todo momento, y no dejamos que otros pensamientos entren en nosotros, poco a poco nuestro cuerpo se convierte en templo. Hay un dicho en el Rig Veda que todos los buenos pensamientos me lleguen desde las 10 direcciones. En el sendero del discipulado,
Se nos dice que filtremos otro tipo de pensamientos y solo permitamos que los pensamientos de buena voluntad se expresen. Esa es la diferencia entre un templo y una casa. Y el cuerpo es una casa. La personalidad misma es una casa para el alma. De modo que según la materia con la que se construya la casa, la materia de la casa, se convertirá en un templo o en una casa o en una prisión, porque también puede ser una cárcel. De modo que necesitamos asegurarnos de ejercitar o hacer pensamientos de buena voluntad. Esta es la práctica última, suprema, para mantenernos en equilibrio. Nuestros pensamientos de crítica, nuestros pensamientos de envidia, de malicia, de desconfianza, de duda, de miedo, de orgullo. Eso es lo que expresamos normalmente a través de los pensamientos humanos, cosa que prevalece y se queda en el ambiente, en la atmósfera. Y somos afectados por ello. El impacto del pensamiento de la humanidad produce de por sí depresión a cualquier persona común, porque es un pensamiento de emociones negativas. Lo importante es que los detengamos. ¿Cómo? Teniendo en su lugar pensamientos de buena voluntad. Sankalpa. Así se dice en sánscrito. Sankalpa. Este es el trabajo principal por el que podemos construir directamente el templo, que se llama Templo de Salomón. La personalidad es el templo en el que podemos quedarnos como imagen de Dios. Pero si la personalidad está llena de otras cosas, entonces bien poco es lo que podemos lograr. La mayoría de los aspirantes somos gente que queremos que prevalezcan los pensamientos de buena voluntad, pero por costumbre no solo la costumbre, sino como digamos el gustillo que nos da la costumbre, ese gustillo que obtenemos cuando criticamos a alguien. Es tan interesante que podemos gastar horas. Si dos personas se juntan y encuentran que una tercera persona es un problema común a ambas, entonces podemos pasárnoslo a lo grande y en tiempo hablando de esa persona, tercera persona. Pero no nos damos cuenta, lo que menos nos damos cuenta es de lo que nos ocurre al hacer eso. La pequeña plegaria que hubiéramos podido haber hecho por la mañana y el pequeño impacto que nos haya podido producir Gayatri se borra por completo. Y
En la personalidad se quedan y prevalecen los colores oscuros y negros. Sin embargo, y a pesar de todo, seguimos queriendo hacerlo. Puesto que el gustillo que recibimos por hacer eso es mucho mayor que lo que podemos obtener hablando de la doctrina secreta del Bhagavata. La crítica es especiada y es gustosa, es sabrosa. Las reglas del discipulado son una dieta sin sal. No solo no hay especias, sino que tampoco hay sal. Es una dieta libre de todo condimento, así que no nos gusta. Por eso, nuestro problema es que nuestras prácticas son contrarrestadas o neutralizadas por nuestros pensamientos, sin ninguna duda. ¿Sabéis? Shirdi Sai Baba, un gran filósofo del fuego. El fuego le obedecía, estaba a sus órdenes, podía producir fuego instantáneamente. Y encendió un fuego que todavía sigue ardiendo por el poder de su voluntad. Lo alimenta la gente, lo mantiene la gente. Su voluntad que sigue presente en la gente. Shirdi Sai Baba dijo, si nos perdemos, si ocupamos nuestra lengua en criticar a los demás, es como lamer los pecados de esas otras personas. ¿Sabéis? Lamer, como los perros lamen. De modo que estamos lamiendo sus pecados y los absorbemos en nosotros. Decía él, recordad esto y luego puedes seguir criticando. De ese modo, visto así, estamos haciendo un gran servicio si hacemos eso. Estamos purificando a los demás al criticarlos. Lamer sus pecados. Y nosotros permaneceremos como una persona con innumerables enfermedades y dificultades. De modo, si somos capaces de producir pensamiento, ocuparnos con pensamientos de buena voluntad y ocupar nuestra mente en el plano búdico, contemplando los colores del plano búdico, los ángeles del plano búdico, los ashramas del plano búdico, los templos del plano búdico, los ríos sagrados, los templos sagrados, los picos de montañas sagradas, el cielo azul, una buena salida del sol. Estos son los pensamientos que limpian nuestra mente de todas esas energías oscuras mencionadas. Eso lo hacemos mientras estamos ideando o meditando. Muchas son las cosas que se pueden visualizar, como un perro blanco, un elefante blanco, o una águila blanca, o un dragón blanco, un cisne nadando en aguas puras, un loto brillante que se despliega sobre las aguas. Muchas son las cosas en las que se pueden
en las que se puede visualizar un sinfín de cosas. Pero eso no lo podemos hacer durante el día, porque durante la luz del día, porque tenemos que trabajar. Por eso tenemos que aprender a ver la divinidad en la gente y seguir trabajando. La divinidad existe en todo, de modo que conectemos con la divinidad. Entonces ninguna cosa mundana nos podrá afectar. La conducta mundana de una persona no es reconocida por la mente. Si estamos ocupados viendo la divinidad en esa persona y si solo nos preocupa ver qué podemos hacer por esa persona y qué necesitamos hacer por ella. Ahí, y por eso es por lo que se tiene que construir el pensamiento. Esta es una de las doctrinas directas para entrar al templo. Eso es el corazón. ¿Qué es el corazón en el que tenemos color dorado? El pensamiento es oro. Si tenemos ese tipo de pensamientos, la frase siguiente se vuelve verdad. Yo soy el templo. Aquí el yo soy se refiere a la personalidad. Porque el yo inferior es también el ser, el yo. Porque dice, yo soy el templo, yo soy la imagen. Yo soy el templo se refiere a la personalidad en la que vivimos. Yo soy la imagen. Se refiere al alma que es de luz dorada en el corazón. En el corazón el alma brilla como luz dorada. En el ajna brilla pero como luz diamantina. Porque en el corazón está el cuerpo sutil, que se llama cuerpo etérico. Y en el ajna está el cuerpo causal. Si estamos en el ajna, estamos en la cúpula o en el pico del templo. Es decir, que todo el templo está sostenido por nosotros. Eso es lo que se llama la sícara. Cuando vemos la imagen del templo, es el centro del corazón. La energía que desciende de los círculos superiores lo hace a través de esa cúpula o pico a la imagen, y es sobre la base del servicio del templo que el templo presta o hace, lo impregna todo con rayos dorados por todos los alrededores. Por eso, al saber esto, se mantienen imágenes doradas en los templos. Una imagen dorada es una réplica de la transmisión de pensamientos dorados. De modo que cuando vayamos a un templo o a una iglesia, hemos de volver de donde veníamos con pensamientos dorados. Cada mañana y cada tarde cuando entremos en nuestro templo, hemos de volver a venir con pensamientos dorados, porque dentro de nosotros la gruta del corazón es todo de oro, es toda de oro, y si entramos diariamente en ella volveremos a salir
con pensamientos dorados. En el entretanto podemos imaginárnoslo, visualizarlo. Podemos imaginarnos en la gruta del corazón a nosotros mismos como una imagen de oro, como una imagen de Dios. Como imagen de Dios recibimos una mayor medida de luz dorada. Cuando nos visualizamos a nosotros mismos con el tamaño de nuestro dedo pulgar en nuestro centro del corazón, y visualizamos que las energías están viniendo desde los círculos superiores, desde el Sahasrara y desde la Ajna, y de que es una ducha muy agradable, una ducha de luz. Decimos que su energía penetre o caiga a modo de ducha, de modo que haya ese tipo de descenso de la energía, no solo como una ducha, sino como de una cascada. Estas son meditaciones ocultistas. Y hemos de ser suficientemente ricos en imaginación. No puede ser solo como el centro, el baño de ducha aquí en el centro de retiro. Muchas veces abrimos el grifo y ese grifo pronuncia el Om. Quiere decir que solo sale sonido pero no agua. Puede también ocurrir. Imaginemos que una cascada, que estuviéramos bajo una cascada dentro de la gruta, con la forma en miniatura, la forma del tamaño del dedo pulgar. De hecho, en las cartas de meditación ocultista, el maestro Joel Kuhl sugiere de hacer prácticas similares, si bien no tantas como tenemos aquí en las meditaciones ocultistas. El maestro Joel Kuhl dice que visualicemos la gruta de nuestro corazón llena de luz dorada. Visualicemos que nuestro maestro está en la gruta, sentado en una mesa de piedra que es también dorada. Y que está rodeado de un halo dorado. Y sus ojos brillan como diamantes. Y nosotros estamos sentados en el suelo cerca de sus pies. Imaginémonos también que somos una cuarta parte menores en tamaño a él. Imaginemos esta escena en la mente y meditemos. Eso dice el maestro Joel Kuhl. Y dice que poco a poco eso se convertirá en realidad. ¿Sabéis? Los sabios son tan compasivos que nos dan miles de imaginaciones, porque saben que somos incluso pobres de imaginación. Nos imaginamos verdaderamente cosas, pobres cosas de poco valor. Cuando cerramos los ojos nos imaginamos más miedo de nuestros problemas, de los problemas que tenemos. Así que los hacemos realidad. La persona que tiene miedo, mediante su meditar en el miedo,
hace posible que se manifieste eso que teme. Es un proceso de autosugestión, porque la energía sigue el pensamiento. Por eso la gente es muy diestra en invitarse o atraer calamidades hacia sí misma. Una misma energía, mediante la autosugestión, puede funcionar de manera positiva y convertir eso positivo en realidad. Por eso se necesita esta imaginación. El maestro Jwalpul nos dio un tipo de imaginación en las cartas de meditación ocultista. Creo que es en la página 181 o 182, si no recuerdo mal. Es uno de los primeros libros de Madame Bailey que yo leí. Muchas veces en la meditación de la mañana nos sentamos tal cual repollos o patatas, dice, y no podemos meditar y nos dormimos a veces, y por la tarde estamos peor. Por la mañana no estamos frescos porque nunca hemos dormido lo suficiente. Nunca tenemos la sensación de que nuestro dormir haya sido lo suficiente, y especialmente cuando venimos a India en este invierno. De aquí tenemos 4 horas y media de diferencia con Europa. Entonces cuando nos despertamos a las 5 de la mañana son solo las 12:30 en Europa por la noche, que es la hora en que nos vamos a acostar normalmente. Así que la hora de dormir allí es la hora de la meditación de la mañana aquí. Así que por lo general en la meditación pasa así, desapercibida, inconsciente. Así ocurren las cosas como rutina. Bueno, de todos modos, un tema lateral. Hablo solamente para volver a nuestras condiciones familiares, que nos resultan familiares. Lo que quiere decir es que si tenemos regularmente pensamientos de buena voluntad, pensamientos de buenas imaginaciones, entonces poco a poco iremos construyendo el templo. ¿En qué consiste ese templo? Nuestro templo es nuestra personalidad. Ese es el sentido esotérico del templo de Salomón, que tiene que ser construido. Salomón era un rey iniciado, y puesto que era iniciado, pudo construirlo. Pero nosotros también podemos construirlo. Eso es lo que dijo Jesús. Puedo construir el templo en 3 días y 3 noches. Y puedo destruirlo. Los judíos estaban tan sentimentalmente apegados a las piedras de su templo que se ofendieron al oír esto. Los iniciados suelen hablar casi siempre con sentido esotérico. Cuando una vez terminado el trabajo, dijo incluso, yo destruiré este templo y me iré a mi padre. ¿Qué quiere decir eso? Que abandona su personalidad y se une con la verdad. Esto es lo mismo que se dice en la masonería. Una vez terminado el trabajo del templo,
las herramientas o instrumentos de masonería se rompen. ¿Qué quiere decir eso? El Antakarana Sarira, o las herramientas del templo. Hay un cuerpo que realiza la actividad objetiva, que es el Bahirkarana Sarira, compuesto por la mente, los sentidos y las 5 extremidades del cuerpo externo. Luego está el lado interno del cuerpo, que llamamos Antakarana Sarira, que nos tiene a nosotros como ser, como el ser, como un ser separado, como un ego, y tiene su voluntad de discernimiento llamado Buddhi, y nuestra naturaleza innata y nuestra mente interior o subjetiva es cuádruple. El templo interior, cuando estamos en conexión con el Padre, que es aquel yo soy, y trabajamos con estos instrumentos de ego separado, buddhi, mente subjetiva y conducta. Una vez terminado el trabajo, no necesitamos nada de todo eso. Podemos disolver el templo y volver y regresar. Ese es el propósito, sentido de construir un templo. El templo va destinado a hacer servicio del templo y nada más. Los templos no pueden hacer negocio. Por eso Jesús se sintió ofendido cuando vio a los mercaderes en el templo de Jerusalén. Fuera del templo, de todos modos, siempre hay mucho negocio alrededor del templo, ¿verdad? Si vamos a cualquier templo en India, mucho negocio tiene lugar alrededor del templo, pero hacer negocio dentro del templo es una cosa horrible. Dentro de nuestro ser, el interior de nuestro ser ha de estar dedicado al servicio del templo. Y luego, esa energía ha de ser utilizada o ha de ser transmitida incluso a la objetividad, para que la objetividad se beneficie de ello. Así, cada persona puede ser un templo y realizar servicio del templo. En un templo se le invoca al Señor 8 veces al día. Solo entonces se le llama un templo muy vibrante a ese templo. Cada 3 horas tiene que haber invocación. Así es como se construye el templo. La última invocación se hace a medianoche y la primera se hace a las 3 de la madrugada. Para nosotros hacerlo 2 veces es ya cosa difícil. El maestro tibetano dice que para un oriental 3 veces es esencial y para un occidental es necesario 5 veces al día. Es natural que los occidentales cuestionen este postulado, porque
porque 5 veces para nosotros y 3 veces para ellos, para usted, para él, porque a él le consideramos como oriental, ¿verdad? El maestro tibetano. Y el maestro tibetano dice porque al occidental se le considera como más estresado. El oriental